como contenido fundamental de la educación jurídica. Y para presentarnos a las distinguidas personalidades que la integran, se queda con nosotros como moderador el director del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial del Estado de México, doctor Juan Carlos Abreu y Abreu. Muchas gracias, muy amables, pero a quien le deben aplaudir es a nuestros invitados, que creo que vienen con la mejor disposición para ponencias pues que causen escozor, comezón, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Para eso este foro de alguna manera ha hecho concurrir a diversos académicos, intelectuales, funcionarios jurisdiccionales. Eso le da un valor intrínseco al esfuerzo y pues yo soy nada más uno más el que presenta. Y presento en primer término a la doctora Andrea Pozas Loyo. Ella es investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctora y maestra en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York, maestra en Filosofía por la New School of Social Research y licenciada en Filosofía por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en la Fundación Juan March en Madrid. Sus áreas de investigación son la teoría constitucional y política y los estudios empíricos del derecho. Sus temas de investigación son el cambio y la eficiencia constitucionales, la relación entre el derecho, las normas sociales y las prácticas organizacionales y el Poder Judicial en México. Actualmente es Distinguished Research Fellow in Constitutional Studies en la Escuela de Texas, en la UT, en Austin, copresidenta del capítulo de México de la International Society of Public Law, fue fundadora y coordinadora de la línea de estudios empíricos del derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 2018 a 2022, encabezó la jefatura del doctorado en Derecho de la misma institución, fue Visiting Scholar del CASBS de Stanford y Visiting Researcher de la Universidad de Georgetown. Ha sido profesora de asignatura en licenciatura y posgrado en Derecho, en Ciencias Políticas, en Ciencias Sociales en la UNAM, Flaxo, el CIDE y la Universidad Iberoamericana. En segundo término, sí, apláudanle, por favor, claro que sí. Vaya que es envidiable el currículum. Después tomará la palabra el doctor Jorge Alejandro Vázquez Caicedo. Él es licenciado en Derecho y maestro en Derecho con área terminal en Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es licenciado en Criminología y Criminalística por la Academia Internacional de Formación de Ciencias Forenses, especialista en Justicia para Adolescentes y especialista en Derechos Humanos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMX, doctorando en Derecho en el área de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de UAMX y perito en Criminalística y sus respectivas áreas, perito en evaluación de bienes, profesor y tutor académico en la Facultad de Derecho de UAMX, impartiendo las licenciaturas en Derecho, Medios Alternos de Solución de Controversias, incluyendo posgrado de Derecho. Se ha desempeñado como litigante y como perito en importantes despachos. En 2023 fue coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas de la UAMX y actualmente es el subdirector académico de esa misma facultad. Y en última instancia tomará la palabra el maestro Arturo Ramos Sobarzo, que es abogado, egresado de la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha, España, especialista en Justicia Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en Justicia Constitucional por la Universidad de Pisa, Italia, y una maestría en Literatura en Casa Lam. Diplomado en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana y la Universidad Austral de Argentina. Actualmente es el director del Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho,
con muy importantes publicaciones. Maestro Ramos Oarzo, muchas gracias también. Muchas gracias. Bien, pues nos toca desahogar un tema pues fundamental, tiene que ver con la formación, la educación de los abogados. Ciertamente creo que dentro de la tradición de nuestra formación como abogados hubo durante un tiempo muy importante el peso de ese positivismo, esa visión de corte exegética, ¿verdad? El apego irrestricto a lo que contenía la letra legal y en consecuencia la interpretación, pues en nuestra formación había quedado algo al margen, ¿verdad? Porque pues la jurisprudencia quedaba única y exclusivamente como una función vinculatoria de obligatoriedad hacia ciertos jueces, o más bien de carácter informativa, orientadora para los juzgadores. Ciertamente ha habido una tradición importante también de abogados inquietos que han encontrado en la jurisprudencia una muy importante fuente que ha nutrido sus planteamientos procesales. Ciertamente ha habido un cambio sustancial, se debe fundamentalmente a, pues digamos, yo creo, tres grandes cambios, golpes de timón en nuestro sistema jurídico. El primero fue, sin lugar a dudas, finales del siglo pasado, una recomposición, una reestructuración del Poder Judicial de la Federación, fue un factor importante. Luego vendrá el cambio paradigmático en materia procesal, la incorporación de los procesos de oralidad, de los procedimientos de oralidad en el proceso. A mí no me gusta eso de juicios orales, pero bueno, ya se quedó en el habla, en la jerga, ¿verdad?, con la que nos manejamos los abogados. Más bien, oralidad dentro del proceso. Fue un factor terriblemente importante. Sin lugar a dudas, la reforma en materia de derechos humanos fue un paso contundente hacia la necesidad de abrevar de la interpretación. Cómo tienen que interpretarse los tratados, convenios, instrumentos internacionales, así como las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por último, yo creo que este es el paso sustancial que nos permite abrir la puerta para esta nueva época, esta nueva etapa de la jurisprudencia en nuestro sistema jurídico. Sin lugar a dudas, 2021, esta reforma de impacto integral, una reforma compleja que incorpora el precedente y además la obligación que tiene el juzgador de argumentar, ¿correcto? Dicho sea de paso, eso es lo que ha permitido que cobre una muy importante relevancia en la teoría del derecho contemporánea en nuestro país, la argumentación jurídica. Hace unos tantos años, cuando yo era estudiante de la facultad, pues aquello no formaba parte de la currícula. Hoy sí, y no solo eso, sino que es terriblemente importante y no se puede dejar de lado. Bueno, jurisprudencia y educación es lo que vamos a ver en estos momentos con los muy notables invitados que tenemos en nuestra mesa. Quiero pedirle en primer término a la doctora Andrea Pozas Loyo que nos haga el favor. Vamos a tener una primera fase de comentarios amplios, luego recapitularemos, trataremos también en la medida de lo posible de tener algunos comentarios entre nosotros que compartiremos con ustedes y muy importante, quisiera yo también ponerlo sobre la mesa, ayúdenos a la reflexión con sus amables preguntas, sus reflexiones, son muy importantes, háganoslas llegar y trataremos de desahogarlas en el tiempo en el que tenemos nosotros previsto. Pues muchas gracias, doctora Pozas, yo le ruego nos dé cuenta de su ponencia. A ver, ¿se escucha bien? Sí.
Muy buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, quiero agradecer la invitación del comité organizador del Congreso Internacional de Jurisprudencia, en particular al doctor Ricardo Sepúlveda, por la invitación. Gracias también a quienes con su trabajo hacen posible este importante encuentro y saludo a quienes me acompañan en la mesa y a todas y todos ustedes. Gracias por generosamente brindarnos el tiempo y la atención. Como se ha discutido ampliamente en este Congreso, la reforma judicial de 2021 transformó el sistema de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los minutos que tengo para esta presentación inicial, les presentaré un argumento que, junto con el maestro Michael Roya. Exacto, Michael Roya, hemos desarrollado a mayor detalle en un artículo sobre las implicaciones de esta reforma para la educación jurídica. En particular, sostendré que existe una fuerte tensión, por un lado, con la reforma y la formación que su implementación requiere, y por otro lado, la enseñanza tradicional de la jurisprudencia en México y las competencias profesionales que ésta promueve. La conclusión, espero, será clara. La implementación de la reforma judicial requiere una revisión del modelo tradicional de educación jurídica. Como es bien sabido, a partir de la entrada en vigor de la reforma, el párrafo 12º del artículo 94 constitucional y el artículo 222 de la Ley de Amparo establecen este nuevo tipo de jurisprudencia, señalando, y cito, las razones que justifican las decisiones contenidas en las sentencias que dicte el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por una mayoría de 8 votos. Las cuestiones de hecho o derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Este cambio sustantivo es de gran relevancia. Sin embargo, consideramos, Michael y yo, que hay una fuerte tensión entre las competencias que se requiere para su implementación y las competencias profesionales que se promueven en el modelo predominante de la enseñanza de la jurisprudencia en México. Y por ello, esto puede llevar a un desafío en la implementación de la reforma constitucional. El estudio de la jurisprudencia en México difiere significativamente de cómo se enseña en los países en donde rige la doctrina de precedente. Pues a diferencia de estos, en donde el estudio de las resoluciones son las resoluciones íntegras de casos concretos y estas ocupan un lugar central en la formación y en el ejercicio profesional del derecho, en nuestro país el estudio de las sentencias es en su integridad es una práctica poco común. Esto es, por supuesto, debido a la trayectoria con base en la cual se fue configurando el modelo de sistematización y difusión de las resoluciones judiciales que integran la jurisprudencia a partir de tesis, las cuales, como todos ustedes saben, buscan plasmar el criterio jurídico aplicado por el órgano jurisdiccional para resolver un caso concreto. Esta diferencia, es decir, la diferencia que existe entre el estudio de las sentencias en su integridad y el estudio de las tesis, promueve un conjunto de capacidades que no son idóneas para poder implementar los comandos de esta reforma constitucional. Entonces, para construir el argumento, primero permítanme hacer una muy breve referencia a una amplia literatura
que ha estudiado cuáles son las determinantes de la eficacia de las reformas judiciales. Es decir, qué es lo que se necesita para que las reformas judiciales realmente se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque estamos hablando finalmente de una reforma judicial muy importante, de la de 2021. Entonces, básicamente, hay una literatura académica muy fuerte que señala la importancia de la educación y de la cultura jurídica en la implementación y la eficacia de las reformas constitucionales. Desde finales del siglo pasado, como ustedes saben, ha habido un muy importante número de países que han llevado a cabo reformas judiciales con el objetivo de mejorar sus sistemas de justicia. Y bueno, estas en general generan amplias expectativas que desafortunadamente muchas veces generan decepciones. ¿Por qué? Porque en el momento de la implementación no se llevan a cabo, no son tan eficaces como se esperaría. Por ello, la literatura especializada nos dice es central para la eficacia de estas reformas que tengamos, que se transforme el comportamiento de los operadores jurídicos y que se ponga mucho énfasis en la formación de quienes se dedican al derecho. Dejemos de lado, por supuesto, las complejidades del diseño de las reformas y centrémonos en la importancia de generar una cultura legal y una formación jurídica que permita que los y las operadoras jurídicas puedan llevar a cabo la reforma, lo que esta reforma nos está pidiendo. Ahora bien, teniendo este punto claro, recordemos algunos elementos esenciales de la doctrina del precedente judicial y los principales modelos de enseñanza que van vinculados a este modelo, a esta doctrina del precedente. Es decir, hay una vinculación entre cómo se concibe el precedente y qué se enseña en las escuelas de derecho, ¿sí? Y, por supuesto, estos modelos van vinculados a pensar cuáles son aquellas capacidades que necesita la doctrina del precedente. Como es bien sabido, la práctica judicial de invocar resoluciones emitidas previamente por tribunales superiores para fundamentar las determinaciones de jueces inferiores tiene antecedentes desde finales del siglo XVI, cuando los jueces del common law comenzaron a plasmar sus resoluciones por escrito y a publicar las mismas por medio de medios de difusión no oficiales. Esta doctrina, conocida como el case law, constituye en esencia que los tribunales sigan las decisiones previas como modelos para futuras decisiones. Cuando los jueces determinan que cierta disposición normativa debe emplearse como premisa mayor sobre determinados hechos que se han de juzgar, la sentencia emitida como resultado de dicho proceso de interpretación y adjudicación a raíz de un caso concreto constituye una norma susceptible de aplicación por otros órganos jurisdiccionales cuando tengan que resolver casos similares al que originó la norma jurisprudencial. En este sentido, el precedente no lo constituye una sentencia, sino la norma adscrita que ésta contiene, la cual se expresa en las consideraciones y los razonamientos jurídicos que llevaron al tribunal a asignar un determinado sentido a ciertos enunciados jurídicos. A estas consideraciones y razonamientos es a lo que, como ustedes saben, la doctrina del precedente le conoce como el ratio decidendi, es decir, el razonamiento que soporta el sentido de la decisión. Por otro lado, en la sentencia puede haber digamos, distinto número de razonamientos que, si bien se concatenan con el ratio decidendi, son periféricos y estos los conocemos, como saben bien, como orbite dicta. Ahora bien, la distinción entre el ratio decidendi y el orbite dicta es un ejercicio hermenéutico llevado a cabo por los tribunales al momento de buscar criterios autoritativos aplicables como premisas normativas a una controversia en concreto.
De modo que la doctrina del precedente se caracteriza por asignar a los jueces y a las juezas la capacidad de determinar a la luz del caso si existe o no un criterio al cual se encuentran vinculados. Es decir, son las juezas y los jueces posteriores quienes construyen el precedente al reconocer tal carácter en las decisiones previas mediante el establecimiento de una relación analógica. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Así pues, la doctrina del precedente, ¿qué es lo que requiere para su operatividad? Requiere el ejercicio de una serie de capacidades hermenéuticas y argumentativas por parte de los operadores jurídicos a fin de justificar las cuestiones como la existencia de un precedente, ¿sí? Es decir, en los países donde rige el precedente, son los operadores jurídicos, los jueces y las juezas, quienes se acercan a las sentencias completas en su integridad, las leen y abstraen el precedente. ¿Sí? Entonces, eso requiere un conjunto de capacidades que se van formando desde que inicia el estudio del derecho. Por esta razón, en los sistemas jurídicos donde rige esta doctrina, la formación académica de los futuros operadores jurídicos se basa preponderantemente en el análisis de resoluciones jurídicas. Por ello, los programas de estudios universitarios se enfocan a generar competencias profesionales relacionadas con ese tipo de razonamiento. En los países donde rige la doctrina del precedente, el estudio de las sentencias permite a los estudiantes de derecho conocer la manera en que los casos de la vida han sido descritos, así como la argumentación que se ha empleado en el proceso de su resolución. Esto ha sido así desde la introducción del método de casos. Este método de casos es central y lo introdujo el célebre abogado Christopher Columbus Langdell en 1870. Desde entonces y hasta la fecha, este es el método preponderante de enseñanza utilizado en la educación jurídica de los países como Estados Unidos. Y este método básicamente consiste en el análisis de las sentencias de los tribunales superiores editadas para fines didácticos a fin de que los alumnos puedan identificar las líneas argumentativas que surgieron, que siguieron los tribunales para resolver el caso. La finalidad del método de caso es desarrollar la capacidad de los estudiantes para identificar el ratio decidendi de las resoluciones en análisis, lo cual demuestra la importante interrelación entre cómo se enseña el derecho, qué capacidades se promueven y cuáles son y qué capacidades se requiere en estos sistemas. Otro método de enseñanza muy relevante para en los países que se rigen por precedente es el estudio, el método basado en problemas. Este método consiste en que los estudiantes fragmenten y analicen un problema para determinar la forma en que le habrían de dar solución en la vida real. El estudio de las sentencias a través de este tipo de ejercicios permite el desarrollo de las capacidades de la identificación de hechos jurídicamente relevantes y las habilidades interpretativas y argumentativas, todas ellas consideradas como necesarias para el tipo de tareas de los operadores en el sistema. Entonces, para cerrar esta primera intervención, me gustaría brevemente que reflexionemos sobre el modelo de enseñanza jurídica predominante en nuestro país para mostrar el contraste entre el tipo de competencias profesionales que propicia y aquellas que requiere un sistema de precedentes. En México, la enseñanza del derecho ha sido influenciada por el fenómeno de la codificación desde finales del siglo XIX, como ustedes saben, que determinó a la ley como el objeto central de transmisión de la enseñanza jurídica, concibiendo a los códigos como los contenedores de todas las respuestas de los problemas jurídicos de la realidad. De esta forma, la enseñanza jurídica se centró en el conocimiento y memorización de la legislación a través del método exegético, sin preocuparse por el desarrollo de las capacidades argumentativas requeridas para
los sistemas de precedente. En tal contexto, se puede comprender que el estudio de las sentencias, en particular, no fuera durante muchísimos años en nuestro país objeto de interés para la enseñanza académica del derecho, pues la concepción formalista derivada de la codificación veía la producción judicial como una mera aplicación de la ley. En los escasos casos donde se estudiaba y donde se estudia la jurisprudencia, esta tiende a estudiarse mediante la revisión del Semanario Judicial de la Federación, siguiendo un modelo pedagógico centrado en códigos. Esto es como si fuera una compilación legislativa. Es decir, no es solo cuestión de estudiar las tesis, es cuestión de tener los métodos, ¿para qué? Para generar las capacidades que requiere esta reforma. Por estas razones, el tránsito hacia un sistema de precedentes requiere replantear dos importantes cuestiones. Por un lado, la necesidad de reivindicar la enseñanza de la jurisprudencia en general, concediéndole un grado de importancia proporcional al que hoy ocupa en nuestro país. Y por otro lado, que las instituciones académicas adopten modelos de enseñanza idóneos para el estudio de precedentes de manera transversal en todas las ramas del derecho sobre las que éstas operen. Para ello sería crucial el que se adoptaran y se estandarizaran métodos de enseñanza que incorporaran el método de casos y el método de enseñanza basado en problemas mediante el análisis de sentencias. Y hasta aquí dejaría esta primera intervención. Muchas gracias. Muy bien, pues yo creo que con mucho tino la doctora Poza abre la puerta, efectivamente, para tratar de entender la transición entre este modelo exegético, ciertamente anclado en el cumplimiento irrestricto de lo que dice la norma dentro del código, ¿verdad?, de este modelo exegético, que obliga a la subsunción. La operación lógica que hacemos en términos de la exégesis es eso, la subsunción, o sea, meter el hecho jurídico a calzador, ¿verdad?, en lo que está previsto en el enunciado normativo. Y digamos, esta transición va rumbo hacia un modelo de corte hermenéutico. La palabra suena dominguera, trato de ponerla muy coloquial, no es otra cosa más que interpretación. Y el derecho ha sido interpretación solo por este breve lapso, sobre todo en las familias de corte neorromanista, ¿verdad?, que con la tendencia codificadora pues prácticamente apagaron esta posibilidad de interpretar. Importante esto. Quisiera incluso poner sobre la mesa el gran dilema que se presentaba en los estudiantes de mi época, ¿verdad? Lo podemos entender a partir de lo que pues mencionan siempre en las clases los norteamericanos, ¿no? Una cosa es el derecho en los libros y otra cosa es el derecho en acción. Quiero quedarme yo hasta aquí. Vamos a tener aquí una buena charla, una buena discusión. Estamos tratando cosas muy interesantes. La doctora Pozas lo señaló con claridad y quiero tal vez ponerlo sobre la mesa de una vez para el diálogo que vamos a tener. Veo muy nutrido de jóvenes estudiantes, compañeros universitarios, de chicos que están involucrados en este cambio, en esta transición. Y déjenme anticiparles, ya le van a exigir a su profe, ¿verdad?, no que llegue con el código, a explicarles qué es lo que dice el código. Con toda autoridad le van a decir al profe, oiga, o sea, el código lo puedo yo leer, lo que necesito son casos emblemáticos que se hayan desahogado en los tribunales para aprender la casuística. Bueno, no los entretengo, quiero dar la palabra al doctor, querido amigo Vázquez Caicedo, por favor. Gracias, doctor. Excelente tarde. Previo a mi intervención, deseo dar y expresar mi agradecimiento al comité organizador por haber hecho la invitación a la Facultad de Derecho. Para sus servidores es un honor, en verdad, compartir esta mesa con la doctora, con los doctores, grandes expertos en la materia, pero sobre todo grandes seres humanos. Pero es aún más un honor para mí poder estar ante un público como el de ustedes,
que veo que hay profesores, profesoras, estudiantes de grado, estudiantes de posgrado. En verdad esperamos que esto les pudiera ser útil. Respecto del contenido de mi exposición, espero ser un poquito provocativo con lo que se desea plantear. Considero que a través de docentes de diversas instituciones de la UNAM, la Escuela Libre de Derecho, la Facultad de Derecho, es muy pertinente precisamente esta temática. Y en el marco de este Congreso Internacional, buscamos precisamente promover la difusión, capacitación, aplicación práctica. Como indica la justificación de este mismo Congreso, la jurisprudencia es uno de los principales medios de un sistema jurídico para promover condiciones de justicia en una sociedad, lo que ello la convierte en un elemento fundamental entonces para la educación jurídica. Una cuestión que normalmente quisiéramos pensar por la tradición jurídica que nos encontramos en nuestro país se pudiera haber ido olvidando un poquito. O más bien, no hemos estado a la vanguardia para poderlo aprender y en consecuencia poderlo implementar. En esta mesa de análisis primero expondré por qué considero que la jurisprudencia debe ser un contenido fundamental en la educación jurídica y posteriormente plantearé la posibilidad de incorporarla de manera indispensable, obligatoria y urgente en la enseñanza del derecho, en cualquier nivel, pero me enfocaré un poco más al nivel de grado o de licenciatura, que es por lo regular la cuestión básica e indispensable que se necesita para poder ejercer, porque a final de cuentas va vinculada para los próximos y próximas operadores y operadoras del derecho. Existen diversas razones para que la jurisprudencia resulte indispensable en la educación jurídica. Enumero 6. La primera, la titulo Legisladores negativos. Independientemente de que se comparta o no esta postura, es importante destacar que la idea de que los juezas puedan ser legisladores negativos se refiere al papel que desempeñan los tribunales al interpretar la ley y limitar acciones del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo mediante la anulación o invalidación de leyes o acciones gubernamentales que consideran contrarias a la Constitución u otras normas legales. Esta noción implica la creación de normas jurídicas mediante la eliminación o restricción de ciertas acciones prácticas que pueden darse, en este caso, a través de criterios jurisprudenciales. Insisto, hay posturas a favor, hay posturas en contra, sin embargo, esta es una manera de que podamos abordar la temática. Esta función, en este caso en concreto, entonces resulta relevante para sistemas judiciales que practican, en este caso, la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes, como es en el caso de los tribunales supremos de algunos países, facultad que en nuestro país a nivel federal recae en la Suprema Corte, plenos de circuito, tribunales colegiados, salas superiores y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a nivel local, que es un tema que hoy también nos interesa mucho, recae en el Pleno del Tribunal y las autoridades que refiere el artículo 94 de su ley orgánica. Sin embargo, los jueces no son legisladores en el sentido tradicional del término. A diferencia de las y los legisladores responsables de crear leyes mediante proceso legislativo, estos interpretan y aplican las leyes existentes a casos específicos mediante a efecto de crear normas jurídicas desde otra perspectiva y de otra manera distinta, que es lo que considero que tenemos que aprender. No obstante que su función pudiera tener un impacto legislativo, al influir en la evolución del derecho a través de sus decisiones, su papel principal es interpretar y aplicar la ley, no crearla en sí, pero el producto final de sus decisiones se presenta al momento en que forma una jurisprudencia, la cual posteriormente, de acuerdo a los estándares de cada lugar, de cada país, de cada contexto, debiera ser una norma, me explico, una norma que posteriormente se debiera aplicar. Por ello, la jurisprudencia suele ser un tema importante en la formación de la abogacía en México debido a su relevancia en el sistema jurídico legal del país. 2. No hay sentencia que no contenga jurisprudencia. En el contexto legal, la jurisprudencia, en términos generales, se refiere a las decisiones judiciales que interpretan y aplican el derecho a casos específicos. Vamos a señalar dos tipos: las generales, que precisamente todas las resoluciones que no constituyen en sí mismo jurisprudencia, y las resoluciones que, conforme al procedimiento de cada lugar, sí pueden constituir de manera específica la jurisprudencia. Por ello, es posible que existan sentencias que no constituyan jurisprudencia en el sentido estricto de establecer un precedente legal en el sistema normativo jurídico, pero no obstante, dichas sentencias siempre, por lo menos en el país, contienen criterios jurisprudenciales. ¿O acaso pregunto, ustedes conocen alguna sentencia en la actualidad que no contemple algún criterio jurisprudencial? Sería muy difícil, si no es que imposible, poder encontrar una en ese sentido.
De ahí que todas las sentencias judiciales forman parte de la jurisprudencia en un sentido amplio, porque aunque no todas contribuyen a la jurisprudencia en el sentido de establecer precedentes legales, en cada una de ellas se citan a estos. La importancia de una sentencia dependerá entonces de su desarrollo y evolución en el derecho. En el caso de, probablemente incluso, de acuerdo a cada sistema, insisto, alguna reiteración de los mismos criterios. 3. La ley no es suficiente. La afirmación de que la ley es insuficiente y por eso existe la jurisprudencia es una idea que ha sido discutida y debatida en el ámbito jurídico. Refiero perspectivas de algunos expertos. Oliver Holmes indica: la vida del derecho no ha sido la lógica, ha sido la experiencia. La lógica es una rama de la experiencia. Esto sugiere que la ley no puede prever todas las situaciones posibles y que la jurisprudencia, basada en la experiencia de tribunales al interpretar y aplicar la ley, entonces complementa y enriquece el cuerpo o el sistema legal. Rudolf von Jhering afirmó que el derecho no es una ciencia de libros y teorías, sino una ciencia viva que se manifiesta en la jurisprudencia. Resalta la importancia de la jurisprudencia como fuente dinámica y vital del derecho, que surge de la interacción entre normas y decisiones judiciales. Ello respalda la idea de que la jurisprudencia surge en respuesta de la insuficiencia de la ley para abordar todas las situaciones posibles, lo cual incluso sería imposible, y que complementa y enriquece el sistema jurídico al proporcionar orientación interpretativa basada en la experiencia práctica de tribunales. 4. La jurisprudencia, lo más práctico. Para enseñar derecho, hoy día es crucial implementar métodos que integren teoría y práctica de manera efectiva, proporcionando una comprensión sólida de los conceptos y las habilidades necesarias para la profesión. Por lo tanto, el estudio de casos resulta indispensable para alcanzar este objetivo. Ello se puede llevar a través de casos hipotéticos, casos reales, simulaciones, entre otros más. Pero si estos casos se analizan a través de jurisprudencias, que a final de cuentas fueron casos que en su momento fueron reales, que forman parte del sistema jurídico, considero que la enseñanza jurídica pudiera tener no solamente una mejor calidad, sino además estar a la vanguardia de las necesidades que requiere, en este caso, nuestro sistema jurídico nacional. Por ello considero que no hay mejor manera de lograrlo que a través del análisis y estudio de jurisprudencia. 5. Obsolencia de la cátedra. No estoy diciendo que la cátedra es obsoleta ni que la vamos a cambiar, pero muchas veces tenemos por entendido que el método de enseñanza tradicional es la cátedra magistral. No me refiero a una clase, sino la cátedra magistral, en donde el tipo de enseñanza se da cuando el docente es el centro de atención, considerado como el experto que instruye al estudiante, quien pasivamente recibe toda la información y que se encarga de, en ocasiones de manera teórica, a veces no aterriza en la práctica. Con el paso de los años, este método de enseñanza ha permanecido en las aulas, en ocasiones y en lugares sin cambios significativos, no estoy diciendo que en la generalidad. Incluso es conocido que maestros pudieran impartir la misma cátedra desde hace 20 años. No desde hace 20 años la misma cátedra, sino incluso la misma cátedra que impartieron hace 20 años, ¿me explico? Por ello considero que es un fenómeno que si se maneja de esta manera pudiera afectar a la enseñanza del derecho, y al estudiar jurisprudencia estaríamos a la vanguardia en cualquiera de los temas, aunque el maestro tenga 20 años dando la misma cátedra. ¿Me explico? Susana Gómora indica que el contexto formalista nos ha mantenido en la idea predominante de que la legislación es el instrumento jurídico más importante, conduciendo a ignorar otras fuentes del derecho. Como decía bien la doctora Andrea Pozos, que efectivamente toda la enseñanza es codificada. Tenemos que migrar esa parte. 6. Enseñanza activa usando jurisprudencia. Partiendo de la falta de enseñanza de jurisprudencia en las aulas, en consecuencia el alumnado carece de habilidad de generar razonamientos inductivos, deductivos o analógicos que implementen la jurisprudencia en los problemas jurídicos. Si estudiamos jurisprudencia, el alumnado va a tener la posibilidad de discernir entre el problema jurídico, entre la cuestión social, el mundo real, la cuestión fáctica y demás. Estudiando jurisprudencia considero que puede ser una cuestión integral del análisis y formación de las y los estudiantes. Ahora bien, después de haber analizado las razones para que la jurisprudencia resulte indispensable, continúo con el segundo apartado, que es vinculado a la incorporación de esta de manera indispensable, obligatoria y urgente en la enseñanza del derecho. Educación, conforme a fuertes planas, es desarrollar o perfeccionar facultades intelectuales, físicas y morales por medio de preceptos, ejercicios y ejemplos. Y lo jurídico, ya sabemos lo que significa, lo que se relaciona con normas, leyes y reglamentos.
educación jurídica, que es el término que nos toca el día de hoy. Compartiendo un poco la postura de la doctora Andrea, tradicionalmente en México el derecho se ha enseñado con base en la metodología tradicional, en la metodología de la enseñanza jurídica que existía, la cual incorpora, por ejemplo, en el país, uno de los ejemplos es, por lo regular teníamos el criterio de que partimos de la supremacía constitucional y la jerarquía de normas, codificación. A partir de la reforma de 2011, los derechos humanos eran una rama más del derecho, incluso en ocasiones optativa. Hoy día es la base del sistema jurídico. Esta perspectiva cambia. En consecuencia, también nuestra metodología de la enseñanza tiene que migrar, tiene que cambiar. La metodología de la enseñanza del derecho se debe basar en enfoques interdisciplinarios, metodologías activas, aprendizajes experienciales, usos de tecnologías efectivas. Este enfoque pedagógico, me refiero a la metodología de la enseñanza del derecho, busca desarrollar no solo el conocimiento sustantivo del derecho, sino también habilidades prácticas para las competencias profesionales necesarias para el ejercicio del derecho en el mundo real. Entonces, retomo, si la jurisprudencia es una norma, como lo que he explicado y lo que hemos visto, y el derecho estudió las normas, ¿por qué las escuelas y facultades de derecho, donde se imparte licenciatura en Derecho, en ocasiones no resulta ser la jurisprudencia a veces incluso una materia sustantiva en los programas y planes de estudios? El primer encuentro con la educación jurídica lo tenemos en escuelas y facultades de derechos. Es la forma en que se da inicialmente. Las personas pueden actualizar su desarrollo, pueden actualizar conocimientos, puede haber foros, seminarios, posgrados, pero la parte fundamental e indispensable es la licenciatura en Derecho. En la actualidad me permití hacer un pequeño estudio muy general respecto de algunas universidades, las más destacadas a nivel nacional, en donde sí cuentan o no con la materia de jurisprudencia obligatoria. Por ejemplo, la Autónoma de Nuevo León la tiene como una materia integradora, es decir, complementación a las obligatorias, y se imparte hasta el 9º semestre. La Nacional Autónoma de México se implementa como obligatoria desde 6º semestre y a partir de una materia que denominan control de la convencionalidad y jurisprudencia. La Autónoma del Estado de México, que es de donde vengo, se implementa como materia optativa y a partir de 7º, 8º y 9º semestre, ni siquiera forma parte de una materia sustancial u obligatoria. La Metropolitana Panamericana Tecnológico de Monterrey, el ITAM, la Ibero, el Poli, entre otras más, no la contemplan ni como una sustancial ni como una optativa, sino la contemplan dentro del análisis de otras materias, por ejemplo, amparo, o en amparo ya tratan el análisis de la jurisprudencia. Esto es conforme a planes y programas comunes o tradicionales. No estoy diciendo que los maestros no impartan su cátedra con base en la jurisprudencia, que podría ser la enseñanza, pero es la propuesta que aquí les traigo. Tratar de impartir cátedra, enseñanza, sobre todo a nivel de licenciatura, con base en la metodología de la enseñanza de la jurisprudencia. Para ir cerrando esta primera intervención, dentro del desarrollo de las unidades de aprendizaje, además en las materias específicas, derecho civil, derecho mercantil, derecho constitucional incluso, o algunas otras, tampoco se utiliza la jurisprudencia como parte del contenido de la enseñanza. Por lo regular tiene que ser una implementación que el propio docente pueda dar, pero no que en realidad se contemple como parte de, ni sustancial en materia genérica del uso de la jurisprudencia, es decir, no pasamos de introducción al estudio de derecho, que sabemos que son 5 sentencias sin algún criterio en contra y demás, y en las materias afines o particulares al derecho tampoco se integra en el contenido el mismo análisis de jurisprudencia para enseñar derecho procesal o derecho penal y algunas otras más. Algunas instituciones pueden ofrecer cursos específicos, insisto, pero no siempre desde la licenciatura. Para cerrar esta intervención, les voy a dejar algunas afirmaciones a maneras, insisto, de poquito de provocación. Roscoe Pound indica: la jurisprudencia o la ciencia del derecho es el conocimiento necesario para el ejercicio de la abogacía. Esta cita destaca la importancia de la jurisprudencia como base fundamental para la práctica del derecho y por tanto en la formación de abogadas y abogados. Félix Frankfurter indica: la jurisprudencia no es una materia para especialistas en derecho, es la esencia misma del derecho y la responsabilidad de todos aquellos que ejercen la abogacía. Ojo, la responsabilidad. Esta declaración subraya la relevancia universal de la jurisprudencia y su importancia para todas las personas profesionales del derecho. Jerome Hall
indica: el estudio de la jurisprudencia es esencial para comprender cómo se desarrolla y aplica el derecho en la práctica. Sin este conocimiento, abogados carecen de una comprensión completa de su profesión y su papel en el sistema legal. Ello enfatiza la importancia de la jurisprudencia para una formación legal completa y efectiva. Estas referencias respaldan la idea de hacer incluso obligatoria la enseñanza de la jurisprudencia en cualquier nivel y ámbito de la enseñanza jurídica, al destacar su relevancia para la práctica legal y la comprensión del sistema en su conjunto. Sin embargo, es importante mencionar que algunas de estas afirmaciones, como bien también lo indicaba la doctora, vienen de otros sistemas jurídicos, como los anglosajones, o son definiciones, incluso algunas de 1800, pero de sistema jurídico norteamericano. De ahí la urgencia de implementarlo ya en nuestro sistema jurídico. Esta ponencia o esta participación incluye contenido de citas relevantes de algunos expertos en el campo para respaldar los puntos discutidos, y hasta este momento dejaría mi primer planteamiento, reservándome las conclusiones para el segundo apartado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vázquez Caicedo. Creo que me quedo con una frase rutilante: no hay sentencia que no contenga jurisprudencia. Yo creo que esto resulta, sí, subrayo, contundente, ¿no? El doctor Vázquez Caicedo nos hace el atento llamamiento a que la jurisprudencia se incorpore como asignatura de manera indispensable, obligatoria y urgente. Fundamentalmente porque el estudio de la jurisprudencia encaminaría hacia esa visión práctica del derecho, la praxis del derecho. Nos llama el doctor Vázquez Caicedo a una recomposición de la currícula. Ya antes la doctora Pozas nos había hecho el señalamiento, nos dijo método del caso, método basado en problemas. Me atrevería yo de antemano con la finalidad de que luego tengamos una discusión por acá, ¿verdad?, a incorporar una nueva hipótesis: método de líneas jurisprudenciales que provienen de los estudios de este colombiano Diego Eduardo López Medina, que ha sido el punto y aparte para la transición del capítulo, de un capítulo a otro, en esta novela llamada Jurisprudencia y Precedente. Líneas jurisprudenciales. Trataremos sobre ello en un espacio posterior. Quiero dar la palabra al maestro Arturo Ramos Sobarzo, quien nos dará cuenta de su ponencia. Querido maestro, por favor. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecer la invitación al doctor Ricardo Sepúlveda. De verdad un gusto poder estar por acá, al presidente, al magistrado Sodi, ambos egresados de la Escuela Libre de Derecho, y pues me da mucho gusto poder saludarlos y ver cómo están cambiando mucho desde dentro el Poder Judicial y este Congreso en sí mismo. También felicitarlos a ustedes porque es un horario complicado, ¿no?, después de comer, y bueno, una asistencia asidua. La verdad, eso habla muy bien de ustedes y de las ganas de poder escuchar estos temas que empiezan a ser claves. Bueno, un poco mi idea de la ponencia es justamente en esta mesa titulada La educación jurídica a partir del precedente, es que ya es una realidad y es una necesidad clara de que el objeto central del derecho, o por lo menos uno de los objetos centrales, sea a partir de las sentencias y de los precedentes. Y eso nos lleva a replantear, a reformular cómo debe ser esa educación jurídica. Coincido plenamente con mis compañeros de mesa, y tal vez lo que sí difiero en grado es que creo que ya es una realidad la enseñanza, si bien no del todo metodológica, no en la forma que plantean que se necesitan capacidades especiales para estudiar el precedente, que se necesitan nuevas asignaturas. Me parece que hay materias que, si de verdad las queremos aprender, queremos realmente saber de esa materia, es indudable que tenemos que acudir al precedente. Pienso en materias como el derecho constitucional, el derecho electoral, el derecho de las telecomunicaciones. Si realmente queremos estudiar, y los planes de estudio más o menos de muchas escuelas se han renovado a partir justamente de lo que dice la Suprema Corte, lo que dice la Corte Interamericana, y prácticamente se han impregnado
en los estudios de esas asignaturas. El ámbito electoral donde yo me he desenvuelto pues los últimos 17, 18 años, es ineludible que para entender esa materia hay que acudir a los precedentes. Y habría que acudir no solo eventualmente a lo que diga la Sala Superior como órgano terminal, sino también eventualmente a lo que deciden los órganos administrativos. Me parece que en el ámbito de las telecomunicaciones también pasa lo mismo. Si una decisión no se impugna y queda, digamos, definitiva y firme, pues evidentemente eso habrá que incorporarlo a quienes quieran aprender esa asignatura. Voy más allá, y no soy especialista en estos temas, pero escuchando por supuesto a colegas, el ámbito civil y mercantil que tradicionalmente se identificaba con esta manera tradicional de enseñar el derecho, que es a partir de la codificación de las leyes, pues también está surtiendo cambios a partir de precedentes de la Suprema Corte. La noción del contrato y del consentimiento como elemento de validez para que un contrato sea existente, pues ha cambiado también a partir de precedentes de la Corte, donde dicen, bueno, pues el consentimiento puede no tener condiciones de igualdad y eventualmente, aunque una persona diga que sí, pero no tiene conocimiento de lo que está afirmando, pues ya relativiza esa visión clásica del derecho civil. Entonces, queridos jóvenes y estudiantes, hombres y mujeres, quiero decirles que se ha vuelto un momento más complicado para ser abogado, para estudiar derecho, porque los obliga a estar al día en determinadas materias. Hoy, por ejemplo, hubo sesión pública en la Sala Superior, pues ya no me enteré qué resolvieron porque estoy aquí, bueno, medio supe por un asunto ahí que tenemos, pero indudablemente obliga, y eso es algo que coincido muy bien con la doctora Pozas, en el sentido que implica nuevas capacidades. Es decir, cómo ponernos al día si todos los días los tribunales, este tribunal es un ejemplo, están produciendo sentencias. Nos va a llegar un cúmulo, ¿no? Podemos llenar este auditorio de sentencias y ¿cuándo vamos a poder leerlas todas? Y es el tipo de justamente de capacidades, de métodos que debemos de utilizar y que debemos asimilar. Creo que en varias asignaturas ya es una realidad. En el ámbito del derecho constitucional es ineludible entender el derecho constitucional a partir de lo que está resolviendo la Suprema Corte o la Corte Interamericana. Toda esta revolución que significó la reforma de derechos humanos de 2011 y asimilar el control de convencionalidad, bueno, eso replanteó indudablemente los estudios de derecho. En el caso de la Escuela Libre de Derecho, pues se cambió el plan de estudios y se pone hoy en día un énfasis especial, relevante, el tema de los derechos humanos, e incluso que ha llevado un debate si ya no aplicamos el derecho civil y estamos aplicando todo el tiempo derechos humanos. En el tema de daños, por ejemplo, pienso que es un diplomado reciente que elaboramos en la Escuela Libre de Derecho, pues es un diplomado, un programa académico eminentemente jurisprudencial. Es qué ha dicho la Corte y su crítica a lo que ha dicho la Corte. Entonces es muy interesante y es un ámbito estrictamente civil de daños, pero que conecta, ¿no?, bajo un principio de interdependencia de los derechos con otras materias. Ese es el reto actual que en ese sentido coincido plenamente con mi compañera y mis compañeros panelistas. El doctor Abreu, que ha resumido muy bien también las participaciones de cada uno, pues que efectivamente es un momento de transición. Me parece que los que hagan la historia de este periodo del derecho estaremos claramente en una transición. Ya otros autores propiamente del civil, pienso en Jerzy Wroblewski, de nacionalidad polaca, justamente él un poco decía, a ver, ya ni los anglosajones son tan como lo exclusivamente, ni los del civil, porque ya llevamos muchos años donde a partir justamente de esta visión del neoconstitucionalismo, después de la posguerra, donde el constitucionalismo tuvo un especial realce a partir de ese episodio histórico y donde se trató de dotar a los tribunales constitucionales, a las cortes constitucionales de un papel más relevante, evidentemente volteamos a ver más qué es lo que hacían los jueces, sobre todo los de ese ámbito. Este congreso me gusta mucho porque pone el énfasis de la jurisprudencia en el ámbito local. Somos un país federal y tenemos que empezar a voltear
a ver esos precedentes. Lo decía una compañera panelista en una mesa anterior, decía, oye, yo la verdad es que yo soy magistrada local y casi no busco la jurisprudencia local, me voy al ius. Y lo que me gusta y lo que estamos coincidiendo en las diversas mesas, en las conferencias de la mañana, es que sí hay que voltear a ver el precedente. Y lo decía la ministra Luna Ramos muy atinadamente en la mañana. Oigan, si no es un criterio obligatorio con todas las condicionantes que esto implica bajo el modelo mexicano, debe seguir rigiendo la jurisprudencia, el precedente a nivel local. Y eso me parece que va a reivindicar el papel judicial justamente a partir de esa importante función que revaloriza. Muchos tribunales, y ustedes tal vez sepan, son más expertos porque nos visitan de otros tribunales, pues tienen el Tribunal Superior de Justicia de algún estado, tiene facultades para emitir jurisprudencia y no lo realiza. Pasa, por ejemplo, que conozco más el fenómeno de la jurisprudencia en el ámbito electoral, de tribunales electorales locales, tienen esa facultad y no lo ejercen. Pues ¿para qué? Si ya el que va a prevalecer es el precedente del órgano terminal, pues me aboco a ese ámbito. Y yo creo que habría que reivindicar, la importancia de este Congreso, me parece, es reivindicar ese papel que tienen los jueces en el ámbito local y esas posibilidades de interpretación, porque finalmente conocen una realidad, una particular realidad. Entonces vamos hacia la pregunta: ¿estaremos llegando a esto que decían esta corriente del realismo jurídico? Han citado aquí a varios autores pertenecientes a esa corriente, donde justamente ponían el énfasis ante la pregunta oceánica, ¿qué es el derecho? Respondían, bueno, pues lo que digan los jueces y al final del día lo que diga la Suprema Corte, ¿no? Porque ahí se redefine estos temas. Y me parece que lo que quisiera yo aquí plantear a grosso modo es una visión alternativa. El realismo jurídico norteamericano se dividía más o menos en dos grandes salas. Una que respondía más a las fuerzas sociales, Llewellyn, por ejemplo, y había otros autores que apelaban más a la psique de cada juez. Pues lo que comió, qué ideología tiene, si era republicano, si era demócrata, si más conservador, si más liberal, ¿no? Jerome Frank, por ejemplo, era un poco de esa vertiente. Yo un poco como una visión alternativa y no solo, retomar, sí, partir, por supuesto, de esa discusión, sí decir que esta discusión de la que hemos hablado en esta mesa y en otras mesas es un poco una discusión interna. Al margen de esas posturas que tuvieron su auge y siguen siendo vigentes, por supuesto, me parece que también con el fenómeno de la argumentación jurídica como aproximación para entender el derecho, nos estamos preocupando por las razones, la ratio, una vertiente de la ratio, de qué razones se están dando y entender en un sistema determinado esa manera de argumentar y razonar, que bajo un principio de igualdad tendría que aplicarse a situaciones más o menos parecidas. Un poco yendo hacia qué capacidades o qué elementos debemos de incorporar a la educación jurídica y es un poco lo que yo he trabajado algunos años, es un poco repensar una teoría del precedente judicial a partir de nuestra propia visión de la práctica mexicana, por supuesto, que se comparte con muchos países, pero que incluso podemos arribar a una teoría, y esto sé que puede ser polémico y mucha gente estaría en desacuerdo conmigo, sí podemos llegar a una teoría del precedente judicial al margen de las notables diferencias que hay en el civil law y en el common law. Es decir, cuando se invoca un precedente, ya sea en una corte de Wisconsin o aquí en Toluca, sí hay procesos mentales, metodológicos, racionales, argumentativos, que serán más o menos similares. Habrá, por supuesto, las diferencias del caso, que si aquí necesitamos 5 reiteraciones para que sea obligatorio, o si solo en determinados casos un precedente puede ser obligatorio. Aquí lo tenemos que tener regulado en la ley, los anglosajones no necesariamente, es parte de su ADN. Al margen de eso, el proceso de aplicación, de invocar un precedente, donde crea un elemento clave, y esto es lo que me he tratado de realizar una teoría del precedente judicial, es las semejanzas y las diferencias de los casos. Ese tiene que ser el reto fundamental en la enseñanza del derecho. Hoy en día ya no podemos dejar a las muchachas, los muchachos que no sepan establecer esos procesos de cómo encontrar la analogía y cómo
encontrar esas semejanzas y diferencias y decir por qué si un precedente es aplicable y a otro no. Es decir, a mí me parece que ahí está en buena parte la clave, es decir, es una discusión interna y por eso creo que me alejo del realismo jurídico norteamericano clásico, que si el juez es del PRIAN o si es más de Morena o si es más pensando, ¿no?, en identificar a los ministros o ministras. Es un poco una discusión de la manera de cómo se procesa el derecho bajo determinados casos. El Tribunal Electoral, que yo me formé en buena parte ahí, hubo una corriente que eran los garantistas y los formalistas. Es decir, magistradas que pensaban el derecho más bien en una forma sistemática más que en la letra exegética de la norma. Y esta discusión sigue siendo, por ejemplo, muy vigente en Estados Unidos. Los originalistas que apelan más a lo formal, a las palabras textualistas de la Constitución y si qué tanto cabe la interpretación o no de normas constitucionales. En fin, eso habrá que incorporarlo, toda esa rica consideración que se ha dado en el derecho constitucional, en la teoría del derecho y en la argumentación jurídica, me parece que hay que incorporarlo metodológicamente a estas formas. Es decir, yo le llamaría esto un tipo de metodología de enseñanza interna del precedente. ¿Qué hace diferente a un precedente y tener que decir las razones de por qué? Hasta hace tiempo, y creo que seguimos encontrando, es que vemos sentencias o demandas, porque también lo pondría del otro lado de la cancha, es poner una demanda donde se citan 200 sentencias de chile, dulce y de mole y se dice de todo lo anterior esto se deriva. Pues no, habría que hacer un proceso y es un poco lo que creo que esta enseñanza del derecho debería de establecer, enseñarnos un método de cómo utilizar el precedente. Y hay muchas cosas que decir al respecto, pero solo quiero decir un par de ellas. Es establecer las semejanzas, decir las razones por qué ese precedente sí nos sirve en a pesar de que tenga determinadas diferencias. Se vuelve fundamental porque hoy, por ejemplo, y les pongo un par de ejemplos en materia electoral y con esto termino, pues no basta entender que la suspensión de los derechos políticos por el auto de formal prisión, lo que establece el 38 constitucional, fracción segunda, que dice, por el dictado de un auto de formal prisión se suspenden los derechos políticos. Bueno, pues eso hoy más que nada está relativizado enormemente. La contradicción 6 del 2008 de la Corte, en una contradicción que tuvo la primera sala con la sala superior, donde desde mi punto de vista reconoce el criterio del Tribunal Electoral, dice, pues no necesariamente se suspenden los derechos por el auto de formal prisión si, por ejemplo, una persona está en libertad por las garantías del proceso penal y puede en todo caso votar, entonces ya no se le suspenden los derechos. Eso ya no dice la Constitución, lo dice la interpretación, pero que es una norma o una jurisprudencia, un criterio, un precedente vigente. Y hoy en día ha evolucionado esto para que, por ejemplo, este año que son elecciones, pues aquellos presos sin sentencia condenatoria puedan votar. Y ya hubo el año pasado un programa piloto y hoy en día va a haber votación de personas recluidas, privadas de la libertad, pero sin sentencia condenatoria, que van a poder votar y el INE estableció todo un mecanismo, un método para realizarlo. Entonces me parece que es un momento muy estelar del precedente, de la enseñanza jurídica y que quienes hacemos práctica, en mi caso electoral, constitucional, pero que también estamos del lado de la academia, me parece que tiene que haber una responsabilidad, un proceso de cómo incorporar esas habilidades para pues que quienes egresen de esta carrera pues no se queden sin herramientas, porque ya es una realidad que llegan a un despacho, a un poder judicial y los bombardean. Oye, ¿te sabes los precedentes fulano y fulano? Y luego no son uno, son dos, son 20, son 30. ¿Cómo manejar esa información? Y por eso se ha vuelto tan importante incorporar a esta discusión el tema de la tecnología. Bueno, hasta aquí la dejo para ya no extenderme. Muchas gracias. Bueno, destaco algunas de los planteamientos del maestro Arturo Ramos. El primero que me surge, ¿se podrá hacer una teoría del precedente? Bueno, Miquel Tarufo decía que no, en realidad no podemos construir una teoría general, sí, pero que eventualmente cada sistema jurídico tendrá que incursionar para configurar su propia teoría
del precedente. Muy importante lo que señala, ¿verdad? El maestro Arturo Ramos. Esta capacidad de la que la doctora Pozas hacía señalamiento era precisamente la formación en la lógica de cómo entendemos la casuística. Ciertamente, claudicar de la subsunción para ir hacia la analogía. El meollo del asunto es saber hacer analogía, que es ahí la gran dificultad que entraña, muy embarazosa, lo diremos abiertamente, el ser capaces de hacer la analogía. Señala muy bien uno de los autores que efectivamente dan con el punto clave, ¿no? Jerzy Wróblewski efectivamente sugiere que el surgimiento, lógicamente después de la Segunda Guerra Mundial, la reconfiguración de las democracias occidentales, el surgimiento con ello de los tribunales constitucionales, permiten un poco abatir al, ¿cómo dijo el doctor Vázquez Caicedo? El legislador negativo. Por ahí va, ¿no? Yo creo que por ahí va. Y muy posiblemente nos podría conducir hacia lo que sugerían los faros de un texto fundamental en la creación de los Estados Unidos de Norteamérica, Hamilton Madison Jay, en el Federalista, dicen tal cual, como lo voy a decir, este es un gobierno de jueces. Recordarán ustedes el famoso, muy emblemático y además de todo generatriz de toda la visión jurídica norteamericana, Madison Marbury, precisamente ahí cifran que es un gobierno de jueces. Claro, muy a distinción de lo nuestro, un gobierno de leyes o de legisladores, ¿verdad? Seguimos con esa visión atávica, rusoniana, ¿no? De que los legisladores representan a la soberanía, al pueblo. Pufa, en verdad es lo que menos necesitamos nosotros para la resolución de los asuntos, ¿no? El populacho. En fin, doy pauta para breves reflexiones que nos permitan hilvanar una charla que tendremos al final y luego nos iremos a las preguntas que ustedes amablemente ya nos hicieron llegar. Nuevamente, en el mismo orden, quiero dar la palabra a la doctora Pozas para que brevemente nos haga una recapitulación de sus planteamientos y a lo mejor depositar algún cuestionamiento que sea detonante, ¿verdad? Como dice el doctor Vázquez Caicedo, que sea provocador. Nos iremos hacia las provocaciones del doctor Vázquez Caicedo. Van a ver. Doctora Pozas, por favor. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo realmente creo que, digamos, lo que me gustaría primero enfatizar del argumento que estaba tratando de plantearles es, digamos, pensar cómo pensamos la educación, ¿no? ¿Para qué queremos la educación? Y la educación en derecho en particular, lo que tiene que hacer es realmente generar una formación para quienes van a ejercer el derecho. Es decir, que tiene que tener un carácter práctico y tiene que tener un carácter útil, ¿no? Esta dicotomía a mí me deprime muchísimo cuando los estudiantes y las estudiantes nos dicen, ay, bueno, es que lo que yo aprendo en la escuela, ¿no? en la facultad, a mí no me sirve para nada. Realmente donde aprendo es en el despacho, ¿no? Y eso es muy triste porque dice uno, bueno, realmente qué visión del derecho tenemos, que pensamos que lo que estamos aprendiendo en la facultad no funciona y que es, digamos, como si fuera un ejercicio en cierta medida estéril para sacar un grado, ¿no? Un papelito que diga licenciado o licenciada en Derecho. Entonces, cuando nos comprometemos realmente con decir, es que, ¿qué es lo que los operadores jurídicos son? Casi como los médicos, tienen vidas en sus manos, tienen la libertad, la propiedad, hay una responsabilidad social central y por tanto la formación en derecho tiene que ser tomada tan seriamente como la medicina. No podríamos pensar en que los médicos dijeran, ay, bueno, yo realmente donde voy a aprender va a ser en el cuarto de cirugía. Pues no vas a aprender en el cuarto de cirugía porque se muere el paciente, ¿no? Entonces, digamos, yo sí creo que hay una responsabilidad social muy importante de quienes estamos en la docencia en el derecho
y que tenemos que pensar qué es realmente lo que estamos enseñando. Y sobre todo, qué capacidades, más allá de los contenidos, que son evidentemente muy importantes, qué capacidades estamos promoviendo en nuestras y nuestros alumnos, ¿no? ¿Por qué? Porque esas son las capacidades que tendrán el día de mañana los abogados y las abogadas, los litigantes y las litigantes, las juezas y los jueces, en fin, todos aquellas, y además muchísimos puestos tanto en la IP como en el gobierno. Es decir, es central la educación en derecho. Y yo me iría, y aquí voy a abrir dos paréntesis, un paréntesis muy, muy breve, yo diría que incluso la formación de prepa de la materia de derecho es central. ¿Por qué? Porque es la única materia que la mayor parte de las personas que estudian, que llegan, que tienen la fortuna de llegar hasta la prepa van a tener. La cultura jurídica es central para nuestro país y para los ciudadanos. Ok, esto es primero lo que quisiera apuntar, y las necesidades como ciudadanos incluso de entender qué es lo que hace la Corte y las Cortes, no solo la Suprema Corte, como bien decía Arturo, sino todas las Cortes, tanto federales como de las entidades federativas. Ok. Segundo, quisiera retomar esto de la importancia de las líneas jurisprudenciales, y aquí voy a hacer un comercial. Está aquí Doris. Han hecho en el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte unos cuadernos de jurisprudencia. Se lo digo a todas bueno, no solo a los alumnos y alumnas que estén ahora cursando el derecho, sino también a las profesores y profesoras que nos estén acompañando. Realmente son unos cuadernos muy útiles. Y han hecho, ahora no tienen solamente los cuadernos de jurisprudencia, sino han generado un cuaderno en donde nos permiten tener ideas de cómo utilizar estos cuadernos en la cátedra. Entonces, realmente creo que estos recursos son muy importantes, y yo conminaría también a los poderes judiciales de las entidades a promover, porque ese es parte del problema, a promover y a difundir y a establecer puentes con las instituciones de enseñanza para la promoción y el conocimiento de su jurisprudencia. Y bueno, yo realmente estoy muy, creo muy claro que estamos en línea respecto a lo dicho por Jorge. Yo lo único que quisiera acotar, digamos, y que creo que él lo hizo, también lo dijo, pero es importante subrayarlo. Yo creo que el estudio de los precedentes debe darse de modo transversal. O sea, es importante tener clases de argumentación, ¿no? Pero como la argumentación tiene que ser transversal, también el estudio de los precedentes tiene que ser transversal. ¿Por qué? Porque toca todas las áreas del derecho. Entonces, no basta con decir vamos a estudiar digamos, los precedentes de la Corte en Derecho Constitucional 1 y se acabó. No, tenemos realmente que incorporarlo, y tenemos que incorporarlo tanto sustantivamente en el estudio específico de sentencias muy importantes, como en, reitero, las capacidades que necesitamos, tanto las capacidades de interpretación como las capacidades de argumentación. Y bueno, con esto cerraría. Bien, yo creo que soy muy coincidente con la doctora Pozas. Me parece una reflexión extraordinaria, y además es todo en la que deberíamos nosotros ser insistentes, ¿no? Efectivamente, creo que todavía nos seguimos enfrentando a ese cuestionamiento, ¿no?, que se hacen muchos estudiantes, ¿no? Oiga, a mí no me sirve la teoría, me sirve la práctica, ¿no? Y profe, ¿cómo debo tomar esto? Pues hijo, muy sencillo. Si tu teoría no te sirve, tienes que hacer una nueva teoría, ¿no? Entonces, ciertamente claudicamos de estos modelos ya anquilosados para tratar de buscar este nuevo modelo y consolidar lo que muy bien apuntaba la doctora Pozas, cultura jurídica. Y por otro lado, yo también quiero unirme precisamente a que se
entienda, ¿verdad?, que este esfuerzo que se hace desde la Corte en el Centro de Estudios Constitucionales ha repercutido en textos que hoy ya resulta ser de imprescindible revisión y estudio. Las líneas jurisprudenciales nos dejan muy claramente la evolución de las decisiones que se van tomando respecto de ciertos casos. Esto resulta maravilloso porque nos podemos dar cuenta, podemos dar evidencia, ¿no?, si tenemos un juez extravagante, ¿no?, que rompe con la dinámica de los criterios que se han venido de alguna manera asentando. Creo que es muy oportuno, es muy pertinente subrayar esta sugerencia de la doctora Poza. Sí, se van a convertir en materiales didácticos imprescindibles estos cuadernos de jurisprudencia. Doctor Vázquez Caicedo, le ruego. Muchas gracias, doctor. Muy amable de nuevo. Como lo comentamos al inicio, la propuesta inicialmente iba vinculada a la inclusión de la asignatura de jurisprudencia como obligatoria, pero también considero de lo que hemos retroalimentado que puede tener puntos a favor o puntos en contra, o áreas de oportunidad, como actualmente se debe denominar. Como puntos a favor podría ser que se puede comprender interpretación y aplicación del derecho, proporciona comprensión fundamental de cómo se interpreta y aplica el derecho en la práctica judicial. 2. Se desarrollan habilidades analíticas y críticas en los estudiantes sobre decisiones judiciales, examinando y evaluando argumentos legales, razonamientos judiciales, pero sobre todo casos reales. 3. Permite conocer el contexto de aplicación del derecho, además que la jurisprudencia local e internacional es esencial para una comprensión completa del sistema. Como bien lo indica la doctora, el estudio de sentencias en México pues es una práctica poco común, pero también, como bien lo indica el doctor, es nuestro momento y es el momento de transición. Entonces nos toca una etapa diferente en donde de nosotros depende si logramos precisamente aplicar de manera genérica esta implementación o no. Puede ser a través de, como bien lo indica el doctor Abreu, el método de líneas jurisprudenciales. También es importante establecer la cultura legal y formación jurídica con base en la jurisprudencia, que bien indicó la doctora Andrea. Para cerrar mi intervención, también quisiera decir que también hay cuestiones en contra o áreas de oportunidad, como digo. Primero, hay limitación de tiempo de acuerdo con los programas del derecho para proceder a su desarrollo. Hay objetivos y fines específicos. ¿Qué tipo de abogados o de abogadas quieren formar las instituciones? ¿Quieren formar jueces, juezas, persona que trabaje para gobierno, litigantes, investigadores, investigadoras? Entonces también es un punto en contra en donde pudiera ser, si se pudiera complementar para toda la comunidad sería lo ideal. Y además hay diversidad de enfoques legales. Puede variar la jurisprudencia de acuerdo a jurisdicciones, a sistemas legales, como bien lo indicaba la doctora. Para cerrar, a mí me gustaría concluir con lo siguiente. Si bien la jurisprudencia se puede enseñar en cualquier ámbito del derecho, tanto el académico como el jurídico, insisto, foros, seminarios, capacitaciones, posgrados y demás, la integración de la jurisprudencia como elemento central en la educación jurídica desde los primeros semestres de las licenciaturas en Derecho sería una herramienta fundamental, lo cual pudiera garantizar que futuras generaciones de la abogacía adquieran comprensión profunda de cómo se aplican principios legales de la práctica y cómo interpretar y utilizar jurisprudencia de manera objetiva, independientemente en el ámbito jurídico en donde se puedan desenvolver o no. Al hacer uso de la jurisprudencia como materia obligatoria y transversal en todas las áreas del derecho, se asegura que los estudiantes desarrollen habilidades de análisis jurídicas en diversos contextos legales. Ello permitirá comprender la aplicación de la ley, estar preparados para enfrentar a su práctica profesional. La utilización de estudios de casos reales o simulados en el proceso de enseñanza-aprendizaje complementa la enseñanza basada en la jurisprudencia al permitir a estudiantes aplicar principios legales a situaciones concretas, pero insisto, con casos reales que ya han sido discutidos, que ya han sido analizados, que han sido debatidos. Esto no solo fortalece su comprensión teórica, sino que también desarrolla habilidades prácticas como el pensamiento crítico, razonamiento jurídico, pero principalmente la habilidad y capacidad para resolver problemas, que independientemente de que si las personas se dedican o no a ser juzgadores o juzgadoras, puedan tener estas herramientas y comprender nuestro derecho desde este sistema. La enseñanza de la jurisprudencia es un proceso dinámico, requiere un enfoque multifacético que combina perspectivas interdisciplinarias, metodologías activas y uso de tecnología.
Además, no solo ayudará a desarrollar estas habilidades, sino también promoverá una comprensión más profunda y contextualizada del sistema jurídico legal. Para terminar, me permito comentarles que la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México no es comercial, es una realidad jurídica. En la actualidad va a reestructurar su plan y programa de estudios, ya que este impacta en el contenido de la misma facultad en centros universitarios de la universidad en donde se imparte la licenciatura en Derecho y en instituciones incorporadas. Y tenemos la intención en esta actual administración de incorporar directamente como una herramienta de metodología en la enseñanza precisamente el análisis y estudio de jurisprudencias como materias sustantivas y además como auxiliares en todas las otras materias de manera particular e individualizada del derecho en que se imparte, como bien lo decíamos, civil, mercantil, familiar y demás. Con eso cerraría mis comentarios. Muchas gracias. Doctor Vázquez Caicedo. Gracias, doctor Vázquez Caicedo. Sí, ciertamente no se trata de un esfuerzo menor, sino prácticamente de toda una cruzada, ¿no? Emprender cambios sustanciales en la estructura de la nueva currícula, en la formación de los abogados y sobre todo creo que esto es muy importante. La formación del abogado no se reduce única y exclusivamente a lo que se da en las aulas universitarias, sino el trabajo cotidiano nos va a impulsar a eso. Muy bien, regresar al estudio de los casos. Esto va a significar que en vez de estar revisando tu legislación, lo que vas a revisar son casos, ¿no? Creo que esto, sí, por lo pronto ya cifra una ruta diferente. Doy la palabra al maestro Arturo Ramos. Muchas gracias, doctor. Bueno, a mí me gustaría cerrar con la idea de que el precedente se ha tornado algo muy importante, que debemos de incorporarlo a la idea de argumentar. Es decir, si hablamos siempre de la argumentación jurídica como una manera de presentar buenas razones para defender un derecho o una determinada causa, pues el precedente se vuelve un aliado fundamental y en ese sentido tenemos que ahondar en cómo es la mejor manera de utilizar esos precedentes, de cómo se vuelven, se incorpora, ¿no?, ese bagaje a un determinado caso y que desde las aulas ya debemos ir incorporando esa manera de procesar esos problemas, ¿no? Que no pase como esto que señala muy bien la doctora Andrea Pozas, que no sea visto que lo que vemos en las facultades o en las escuelas de derecho no sirva, por el contrario, que ya incluso anticipe cómo puede ser esa vida profesional, ya sea como un operador jurídico en un poder judicial, como alguien que trabaja en la administración, como un litigante, como un consultor, como un académico. Es decir, me parece que se vuelve importante incorporar ese bagaje y cómo incluso polemizar. Veo gente muy joven y seguramente habrán visto esta película de Ruth Bader Ginsburg, no el documental sino la película, y hay un pasaje, ¿no?, donde se hace muy emblemática, donde empiezan a polemizar a partir de un precedente sobre los hechos, un caso de responsabilidad, más o menos sería responsabilidad civil extracontractual. Entonces tratan de fijar cuál es el planteamiento, la cita, y eso me parece que es un muy buen ejemplo en una peliculita que pueden verla el domingo, y un poco cómo imaginar cómo puede ser esa enseñanza, con casos mexicanos, con problemáticas nacionales, y también cómo, algo que decía el doctor Caicedo, cómo imaginar que eso también sirva, que desde las aulas imaginemos alternativas de solución. Hoy estaba el juez Osornio y pues todo este tema de la prisión preventiva oficiosa, toda esta discusión que se está dando, pues vale la pena justamente como eventualmente, ¿por qué no?, desde las aulas imaginar cosas o criterios o maneras de resolver este enorme problema que tenemos. Quiero destacar otra cosa también muy importante que creo que también sin darnos cuenta es un vaso comunicante. Sí hay una manera más o menos fácil de conectar a los tribunales con la educación jurídica. No es casualidad que haya un boom, y este es un muy buen ejemplo, el doctor Abreu es un buen ejemplo de ello. Las escuelas judiciales están tomando un liderazgo muy importante porque no solo se han preocupado por la educación de quienes integran el Poder Judicial, sino que incluso han ido más allá y han tratado de ir a las aulas, por supuesto, pero incluso yo que vengo del ámbito electoral, han buscado que esto, y lo mencionaba la doctora Pozas, la idea de la cultura cívica y de cómo los derechos debería de ser parte de la formación de cualquier persona, abogado, no abogado, abogado obviamente, con mayor razón,
pero cualquier persona tendría que saber un mínimo de cuáles son sus derechos mínimos y que esto permeara como tal. El día que logremos hacer eso, pues este país va a cambiar, los abusos se van a evitar, va a haber mejores policías preparadas, mejores ministerios públicos. Si esto logra permear, y esto evidentemente no se hace en un año ni en dos, tal vez sean varias generaciones, pero están ahí. Y hoy en día yo provengo, por ejemplo, también pasé algunos años en la escuela judicial del Tribunal Electoral y siempre se preocupó por extender sus programas, su bagaje de clasificar, agrupar, hacer estas líneas jurisprudenciales en esa materia, llevarlas a las aulas, a las escuelas de derecho, a las facultades. Quiero destacar algo que también es muy importante, y este cambio, y ahí Ricardo Sepúlveda tuvo mucho que ver, este cambio también que se dio en la manera de hacer las tesis. Si bien es cierto, las tesis se han criticado mucho, que abstraían en demasía, la verdad es que creo que es el precedente, el report a la mexicana, y yo siempre defiendo a la tesis porque es la versión mexicana de cómo reportamos el precedente. Con esto no estoy diciendo que se sustituya la sentencia y que no hay otros criterios o ratio decidendi en toda la sentencia, pero es una manera que sí ha ayudado, y esto sí se ha hecho parte de la cultura jurídica mexicana de buscar la tesis. Se ha hecho tan popular que cuando alguien llega un pasante o llega alguien de actuario o de auxiliar a un órgano judicial, lo primero que lo ponen a hacer es buscar jurisprudencia, cuando sería una de las cosas también que debería de haber acompañarse con una metodología, porque es nada más por las voces y por cierta intuición y cuando ya encontramos una tesis que va en contra de la demanda que queremos presentar, escondan esa tesis, ¿no? Pero lo importante es que finalmente, y en ese sentido como esta obra literaria de El dinosaurio, despertamos y el dinosaurio estuvo ahí, la verdad lo que yo creo es que siempre el precedente ha estado ahí y que hoy es un momento de un papel relevante, dadas las circunstancias, dado que los tribunales constitucionales y los tribunales en general han reivindicado su función y su papel, que en el caso mexicano con digamos, el límite del poder que la transición política implicó con el presidencialismo y que le permitió a la Corte desde los 90 ejercer otras funciones, me parece que ahora eso está pasando en otros tribunales como tal, ¿no? Entonces creo que ahí debemos hacer hincapié. Y ya para terminar, pues cito esta paradoja que lo decía la ministra Luna y más el doctor Vigo en la mañana, que dice él que ha liderado mucho esto del derecho judicial, en muchos planes de estudio, que dice en la carrera jamás leyó una sentencia, jamás estudió, lo pusieron a leer una sentencia. Y hoy paradójicamente tenemos un Congreso con alta concurrencia y estamos hablando del precedente y de cómo mejorar las maneras de asimilar todo el bagaje que implicaría, imagínense, la producción diaria de sentencias de todos los tribunales, de todas las instancias, pues se vuelve una cosa inmanejable. Los codificadores por eso aspiraban a que, por eso eran gordotes los códigos, porque decían, pues ahí está todo el derecho, pues sí es un librotote, pero ahí está, no busques más. Y el reto, lo siento, jóvenes, pues se ha vuelto más difícil, que hay que apelar a las diferentes instancias, y yo agregaría incluso hasta los precedentes de ciertos órganos constitucionales autónomos, que sus decisiones también habría que estar monitoreando, y aunque tal vez no sean en todos los casos la última instancia, sí, por esta deferencia que luego tienen los tribunales de los órganos administrativos, habría que estar pendiente de ellos. Bueno, a mí no me queda más que agradecer y felicitar a los organizadores de este congreso. Gracias. Encantadora la memoria que hace el maestro Arturo Ramos, ¿no? Al microcuento de Tito Monterroso, ¿no? Me gustó. Y cuando despertamos, el precedente seguía ahí. Muy bien. Las preguntas que muy amablemente nos han formulado y nos han hecho llegar, Brenda, muchas gracias. Desde su experiencia internacional, ¿cuáles considera que son las mejores prácticas para fomentar el pensamiento crítico y el análisis de casos jurisprudenciales en las aulas? Javier Barrera, gracias. ¿Qué tipo de cambios requieren las universidades para estudiar el derecho en las aulas ya con el sistema del precedente? Y Montserrat, gracias también. ¿Qué desafíos enfrentan los profesores al enseñar jurisprudencia y cómo superarlos? Ay, Montserrat, si yo te contara. En fin,
¿Quieren responderlas o le entramos de una vez a la discusión? Creo que más o menos estos cuestionamientos se han dirimido, ¿no?, a lo largo de las charlas, pero si alguien quiere puntualmente responder alguna de ellas, con todo gusto. Pues, ¿en el mismo orden? No, como quieran, tomar la palabra. Bueno, a ver, yo tomo una y le dejo a mis colegas otra. ¿Cómo podemos fomentar el análisis crítico? Bueno, a ver, esta es una pregunta difícil, pero creo que es muy importante. El análisis crítico, yo creo que se nos exige demasiado si pensamos que es algo que se debe de sembrar y cosechar solo en la formación de licenciatura. Idealmente, el análisis crítico es algo que debe permear la educación desde la primaria y que debe promoverse en incluso medios de comunicación. ¿No? ¿Por qué? Porque el análisis crítico es simple y llanamente digamos, acercarse desde una perspectiva no sesgada, tratar de dirimir las razones que están detrás pues de los argumentos y de las afirmaciones que se hacen, ¿no? Entonces, yo creo que mucho del análisis, digamos, de la producción del análisis crítico, de la argumentación, se da. Yo creo que sí sirve, por ejemplo, un muy buen curso de lógica siempre se agradece. Yo tuve la fortuna de tomar varios cursos de lógica en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y en la Facultad de Filosofía. Yo creo que estos sirven mucho. Yo, la verdad, creo que los cursos de argumentación son muy importantes y que este análisis crítico debe de darse no solamente con base en textos jurídicos, sino que sirve mucho incorporar, por ejemplo, argumentos que están en el ámbito público y realmente hacer el análisis. Yo me acuerdo que en mis clases de argumentación mi profesor nos ponía a leer digamos, ensayos que salían, columnas de opinión y a decir, bueno, ¿cuáles son las razones que se están dando? Y darnos cuenta que el análisis crítico no es algo aislado de la oficina, es cómo debemos enfrentarnos y cómo debemos también, que conlleva cierto respeto en el diálogo, que está desafortunadamente muy perdido el día de hoy, y aprender a interactuar con base en razones. Y no en insultos, sino en razones. ¿Cuáles son las razones? Y vamos a evaluar qué es lo que nos están diciendo. Entonces, cuando me enfrento no solo a la sentencia, por supuesto a la sentencia, decir, bueno, ¿cuál es el argumento de esta sentencia? Pero también darnos cuenta que no tiene que ser algo ajeno, porque cuando lo hacemos algo ajeno a nuestras vidas cuesta mucho trabajo, pero cuando lo incorporamos y lo incorporamos en la mesa de nuestra familia y les decimos a nuestras hijas e hijos, quienes tenemos la fortuna de tenerlos, bueno, a ver, platiquemos, argumentame, ¿por qué quieres esto? Es decir, yo creo que como sociedad debemos de incorporar el análisis crítico, evidentemente en nuestras aulas, pero más allá de las aulas. Y incorporar los valores epistémicos que están implícitos en los ejercicios del pensamiento crítico, que es el respeto al otro, la honestidad intelectual, el tratar de no meter falacias, que los chicos y las chicas conozcan las falacias y que las identifiquen. En fin, tener una actitud abierta y aprender a incorporar el análisis crítico evidentemente a nuestra profesión jurídica, pero también más allá de nuestra profesión jurídica. No, maravilloso lo que dice la doctora. Creo que hoy es cuando con más preocupación recordamos a Jürgen Habermas, ¿no? La acción comunicativa es precisamente eso, aportar razones, ¿no? Y con ello dirimir conflictos, pero parece ser que la sociedad del post-COVID no está dispuesta a ello, ¿no? Sino a agarrarnos a mandarriazos. Qué triste. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna de las preguntas? Gracias. Con relación a la siguiente pregunta de los cambios en las universidades y los desafíos de docentes, a mí me gustaría dividirla en dos enfoques. Primero, en cuanto a la cuestión general o social para toda la abogacía. Yo creo que este congreso es un claro ejemplo precisamente de qué cambios se pueden y se deben implementar y cómo procurar que el análisis y estudio de la jurisprudencia pueda llegar a todos los que ejercen el derecho, incluso para quienes no.
De manera específica, cambios en las universidades. Yo considero que sí tiene que ser a través de la estructura básica, entonces a través de los cambios en planes y programas, pero tienen que ser reformados por personas que conozcan, que tengan conocimiento en cuanto a lo práctico, en cuanto a lo teórico y sobre todo establecerlo de manera obligatoria. Porque por mucho que digamos actualmente ya se está implementando, si no se hace de manera obligatoria y como una premisa a seguir por parte de las instituciones, no se va a lograr que conforme una metodología adecuada se pueda implementar esa formación. Además de que efectivamente el desafío es brutal, por así decirlo, como bien indica la doctora, es una responsabilidad de las y los docentes, pero yo creo que también es una corresponsabilidad con el alumnado. Ustedes son quienes deben exigir mejores clases, mejores docentes, mejores cátedras, personas preparadas. Si un maestro no sirve, con todo respeto, el siguiente, y deben hacer valer y exigir esos derechos porque a final de cuentas los únicos perjudicados van a ser las y los estudiantes. Entonces yo creo que es un trabajo en conjunto que si todos lo podemos contribuir al mismo, yo creo que se va a poder lograr, pero a partir de la enseñanza a nivel de licenciatura en Derecho se va a poder lograr de una mejor manera a futuro. Es cuanto. Muchas gracias. Y muchas gracias. Y finalmente, ¿cuáles, qué países o qué prácticas, qué mejores prácticas podemos acudir? Yo hay un poco, diría dos cosas. Por supuesto que, pues alguien diría normal, con lógica razón, pues el mundo anglosajón ofrece, dado que el precedente ha sido el elemento fundamental, pues obviamente diría, sí, claro, habrá que entender un poco de esa metodología. Por ejemplo, ¿no? Hablando en términos de la enseñanza del derecho, pues están los case law, ¿no? Es decir, libros que son más que enseñar, es una colección de casos, ¿no? El famoso de Stone con Cass y varios, son 6 autores. Entonces, eso por supuesto puede ser una buena práctica. Obviamente tomar nuestros casos, ¿no? de la Suprema Corte y hacer un repertorio, ¿no? los grandes hits de cada corte, de cada tribunal. Pero también lo que a mí me gustaría agregar es no nada más simplemente copiar una metodología, ¿no? Y ahí se mencionaron pues las líneas jurisprudenciales de Diego López Medina. Bueno, estudió en Harvard, pero trató de encontrar un modelo, obviamente, y repensando la Corte colombiana, ¿no? Y ya por eso es que conocemos muchos casos también de Colombia y un poco la tutela como mecanismo de protección de derechos humanos, bueno, pues se ha vuelto también, se ha socializado. Yo creo que debemos de pensar una manera también propia de cómo entender los problemas a la mexicana. Uno cuando lee, por ejemplo, un libro de Owen Fitz, reciente, más o menos reciente, pues él estaba pensando el constitucionalismo en clave de lo que estaba pasando en ese momento, por ahí de los 2000, acerca del terrorismo en Estados Unidos y cómo las garantías, los derechos se estaban viendo menoscabados. Pues y él lo advertía, esta es una visión muy norteamericana, no quieran encontrar aquí, esto no es un ejercicio de derecho comparado, así lo pensamos nosotros. Yo creo que debemos de hacer un poco un ejercicio de qué problemas tenemos como país, ¿no? O sea, pienso en cosas que no son mis temas, ¿no? Pero en temas de seguridad, por ejemplo, y cómo el derecho ahí intercambia. ¿Por qué no hemos repensado? Se habla ahora todo el tiempo de la reforma judicial y si votar a los jueces, y no se ponen a pensar en todo el tema de la investigación, de cómo mejorar a los ministerios públicos, de cómo no invertirle ahí donde, ¿quién aspira a ser ministerio público en este país? ¿Quién siente una aspiración de salir de la carrera y yo voy a ser el que voy a perseguir el delito? No hay una cultura de aspiración. Sí se quiere ser juez, magistrado, qué bueno, por supuesto, pero esa vertiente es un hueco, es un problema, me parece, típicamente mexicano. ¿Por qué no pensar la enseñanza jurídica a partir de problemas como tales? Concretamente en el precedente había como esta tradición de pues júntate un titipuchal de sentencias, y lo digo tanto de demandas como en algunos órganos jurisdiccionales, y pues ahí te van de 14,000 tesis, derivo lo siguiente, ya tesis que ni al caso, que eran de fundar y motivar.
Y me parece que un acierto, que ya no lo dije en la intervención y lo iba a decir, un acierto de la nueva manera de presentar el precedente es ya establecer los hechos. Se criticaba las tesis que muchas veces se abstraían tanto, que a veces se despegaban tanto que ya ni se parecían en nada el criterio del caso en que surgió. Y algo que es muy puntual la Corte Interamericana es tratar de ceñir que si hay un criterio, que hay por supuesto un proceso de abstracción y que hay una discusión teórica al respecto, que también ese criterio, ese precedente no se despegue tanto de cómo surgió. Por eso es importante saberlo, porque cuando se aplica, ¿no? Recuerdo cuando pues todo este tema de la 293 y esta discusión que se dio en la Corte, se citaba el caso Yatama contra Nicaragua, que era un caso donde el estándar era que no tenían por qué los países, o sea, si hay una comunidad indígena y eran unas elecciones, no necesariamente seguir el modelo de partidos políticos, ¿no? Y luego eso se quiso invocar al caso de Castañeda, que era de candidaturas independientes. Había semejanzas en el sentido de que los partidos políticos no son necesarios para una elección, podrían no serlo bajo ciertas circunstancias, pero uno era un caso de una comunidad indígena y otro era un cuate que quería ser presidente de la República en México. Entonces, creo que lo importante es encontrar qué semejanzas y qué diferencias, el grado de aproximación que significa y tratar de entenderlo. Bueno, pues yo la dejaría hasta aquí y pues eso, repensar nuestros propios precedentes y nuestra propia práctica. Muchas gracias. Bien, pues nos quedamos con tópicos en el tintero. Me gustó lo del legislador negativo, ¿no? Yo siempre lo digo en clase con los muchachos, ¿no? Parece que debería haber un requisito adicional para ser diputado, ser burro, ¿verdad? Claro, el juzgador es el que tiene que resolver el problema jurídico que deja el legislador. Colmar lagunas, resolver la antinomia a través de la ponderación, las extravagancias ambivalentes. Es el juzgador precisamente quien tiene la misión de dirimir el conflicto a través de razones, argumentos que de alguna manera se perpetúen, permanezcan hasta que las circunstancias cambien. He ahí el meollo del precedente. El gran tirano, querido auditorio, el gran tirano ha caído sobre nosotros, el tiempo, pero estamos terminando en punto. Agradecemos su amable atención y continúen, esto está muy bueno. Un fuerte y merecido aplauso. Sin lugar a dudas, importante e impresionante el trabajo que acabamos de presenciar, el que se puso sobre esta mesa. Vamos a invitar a nuestros integrantes de esta mesa de trabajo a que nos acompañen al frente de las curules, porque les vamos a hacer entrega del reconocimiento que otorga el Poder Judicial del Estado de México por su brillante y valiosa participación en este Congreso Internacional de Jurisprudencia. Esta mesa de trabajo tuvo por título La jurisprudencia como contenido fundamental de la educación jurídica. Recibe reconocimiento el maestro Arturo Ramos Sobarzo. Fuerte un aplauso. También recibe la doctora Andrea Pozas Loyo. Y el doctor Jorge Alejandro Vázquez Caicedo. Enhorabuena, muchas felicidades. Vamos a pedirle en este momento al doctor Ricardo Sepúlveda se sirva a hacer entrega del reconocimiento y el agradecimiento correspondiente para nuestro moderador, además del aplauso de todos y cada uno de nosotros. En este momento se reconoce y se agradece su participación como moderador en esta mesa de trabajo. La jurisprudencia como contenido fundamental de la educación jurídica. Tomamos la fotografía oficial y de recuerdo y los invitamos a permanecer en sus lugares porque en breve daremos inicio con nuestra siguiente actividad.